Sí, gracias. Bueno, pues siempre se agradece tener un espacio en el cual entre pues colegas y estudiantes de las maestrías y del doctorado, en un espacio académico, pues exponer, digamos, el trabajo que uno está haciendo. Este artículo, la presentación está basada en un artículo, y bueno, el origen fue un seminario organizado por el Colmex e IDEA Internacional, en el que se me pidió que expusiera lo relativo a las coaliciones electorales a nivel federal y local. Entonces, la verdad que aunque ha sido un tema que está pues, muy cercano de lo que siempre he trabajado, incluso durante el doctorado, no me había, digamos, metido a profundidad. Y la verdad es que me di cuenta que es un tema, digamos, las coaliciones preelectorales, que en México, digamos, es muy clara la diferencia, digamos, entre las coaliciones que en el COFIPE, en la ley electoral se llaman coaliciones electorales, y las coaliciones, digamos, que se le llamarían de gobierno o postelectorales, como se conocen en la literatura. Y bueno, lo que encontré primero, bueno, es que prácticamente no hay, muy poca investigación realizada sobre las coaliciones electorales en México, ¿no? Es un tema, digamos, al que pues, prácticamente no se le ha dado mucha vuelta, pese a que hoy es una práctica prácticamente cotidiana, ¿no? Es decir, desde hace pues casi ya unos 5 o 6 años vemos cómo los partidos prácticamente todo el tiempo se están coaligando, ¿no? Y una pregunta obligada es ¿por qué se coaligan? ¿No? ¿Por qué y qué efectos tiene y qué lo explican? Bueno, al principio lo primero que intenté es ver qué tanto se coaligaban, ¿no? Muchas veces creemos que hay un fenómeno muy claro, ¿no? Casi cotidiano, y después te das cuenta después de una investigación pues que no era tan así, ¿no? Bueno, yo me encontré, digamos, primero la idea fue ver en qué medida, digamos, hay estas diferencias entre lo que es coaliciones preelectorales y coaliciones gubernamentales. Entonces, dos diferencias sustantivas es que en las coaliciones preelectorales pues la coordinación estratégica se da antes de las elecciones, en las gubernamentales se da después, y eso genera incentivos, digamos, muy diferentes para los partidos. Los límites de la compatibilidad ideológica, por supuesto que son mayores antes de las elecciones que después. Una vez que, digamos, gana un partido, normalmente en las democracias consolidadas y parlamentarias, sobre todo porque es una práctica muy de democracias parlamentarias, las coaliciones se dan una vez que uno de los partidos ganó las elecciones. Entonces, digamos, entre las dos hay una similitud, que es que los partidos nunca compiten en las elecciones como entidades realmente independientes, ¿no? Las coaliciones en realidad son, digamos, una forma de acción estratégica de parte de los partidos que buscan no participar solos en las elecciones, buscar aliados o socios, ¿no? Una de las autoras que más ha trabajado el tema de coaliciones preelectorales, o sea, las coaliciones de las que existen en México, que están antes de las elecciones, de hecho la ley en México no contempla las otras, pone, digamos, a prueba varias hipótesis, ¿no? Lo primero que dice ella es, bueno, las coaliciones preelectorales son más propensas a formarse en partidos, entre partidos ideológicamente compatibles. Cuando el tamaño de las coaliciones es grande, dice, pero no muy grande, y los partidos son similares en tamaño, ¿no? Así, cuando el sistema de partidos está polarizado y las reglas son desproporcionales. Entonces, yo lo que intento en este trabajo, que como les decía, nació de la invitación de IDEA Internacional, pero después parece que me seguí, ¿no? Yo hice una presentación inicial, ¿no? que la verdad que me intrigó tanto el tema, que eso fue en julio, que he seguido trabajando el tema y desarrollándolo cada vez más, porque realmente me intriga, digamos, y me ha gustado mucho el tema, me parece además de todo pues, muy relevante, ¿no?
Preguntas para el caso de México, ¿no? Entonces yo partí primero de preguntas muy descriptivas. ¿Cuántas coaliciones? ¿Qué coaliciones preelectorales se han formado? ¿Cuál ha sido su composición? ¿Qué tanta compatibilidad ideológica hay entre los partidos que las forman? Y después irme un poco a qué explica las coaliciones. Y me encontré con que en el caso mexicano, prácticamente el único que ha escrito sobre el tema y que pone a prueba varias hipótesis es Diego Reynoso, colega nuestro, ¿no? Ex colega nuestro de Flaxo México, pero colega en Flaxo Argentina. Y él sostiene básicamente que la razón fundamental que explica las coaliciones electorales en México es la competitividad. Y deja de lado, digamos, prácticamente todo lo que tiene que ver con diseño institucional. Entonces un poco yo lo rebato y digo, a ver, ¿saben qué? O sea, tú dijiste que solamente que lo que explica, de acuerdo a tus datos, hasta el 2004, que es el texto que él publica en Política y Gobierno, tú dices que lo que explica las coaliciones electorales en los estados en México en elecciones de gobernador es la competitividad y que son puramente pragmáticas las coaliciones. Eso es lo que encuentro yo. Entonces yo rebato y digo, no, yo encuentro, digamos, que no solamente es la competitividad, sino también, digamos, una cuestión de diseño institucional que tiene que ver con los costos y beneficios que imprime la ley electoral a los partidos. Al mismo tiempo, veo que tanto, poniendo en juego las hipótesis de Golder, que tanto la desproporcionalidad de los sistemas electorales a nivel local y la polarización del sistema electoral son importantes para explicar las coaliciones, digamos, y qué efecto tienen en el sistema de partidos. Mi hipótesis central, el incremento de las coaliciones preelectorales está asociado en primer lugar al diseño institucional, a la desproporcionalidad del sistema electoral, así como a factores políticos como polarización ideológica, competitividad y expectativa de votos. O sea, sí encuentro que la competitividad compatible con Diego es importante, pero lo que digo es, él está excluyendo factores que también son importantes. Y tal vez uno de mis hallazgos, que la verdad, voy a ser muy honesta, ni siquiera me lo esperaba, es lo de la compatibilidad ideológica. Yo encontré que sí importa, ¿no? Sí importa. O sea, no, es muy poco frecuente que se formen coaliciones en donde se ignora total y absolutamente la compatibilidad. La evidencia, bueno, analizo 8 elecciones de diputados federales y 4 de presidentes entre 88 y 2009 y 96 elecciones de gobernador entre 94 y 2011. Frecuencia, ¿no? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué partidos están dispuestos a pagar los costos, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? Bueno, sabemos que la primera coalición preelectoral pues, fue en el 2000 a nivel federal, ¿no? Y en 2006 pues, la competencia fue entre 2 coaliciones preelectorales. Y ya a partir de 2009 vemos cómo empieza, digamos, a hacerse coaliciones incluso para diputados federales, que no era una práctica común. O sea, antes solamente se daba para presidente, en el caso de 2009 ya la vemos, ¿no? a nivel de diputados federales. A nivel estatal, en la tabla 2 pues, se muestran, digamos, muchas coaliciones. El número de coaliciones preelectorales por estado, a ver, ¿qué encuentro? Digamos, una tendencia a la alza en varios estados, ¿no? Que forman cada vez más coaliciones, primero una, primero 2, después 3, y prácticamente en los últimos años ya se da una competencia entre puras coaliciones. En los casos de San Luis Potosí, Baja California, Tlaxcala y Veracruz, con una tendencia, digamos, a la alta, el DF, Guerrero, Hidalgo, en donde solamente hay 2 alianzas, y en Jalisco solamente una alianza en todo el periodo. Entonces, hay, digamos, Jalisco es un outlier, es un caso en el que encontramos muy poquitas coaliciones. De verdad que es como para casos de estudio, porque es por qué ahí, digamos, no se dan. Yo al principio pensé, bueno, donde hay prácticamente hegemonía, no se dan coaliciones, pero Guanajuato tendría que haber muy pocas coaliciones y hay más coaliciones, ¿no? No hay muchísimas, pero sí hay. Y bueno, a nivel estatal sí vemos como hay un incremento entre el 97 y 2003, hay un incremento dramático de coaliciones, pero se da después, digamos, dramáticamente entre 2004 y 2011, con el pico que es 2010, ¿no?
¿no? Hay 22 coaliciones en total. Ahora, ¿quiénes son los partidos más aliancistas? El Verde es el que más alianzas ha formado, con 53 alianzas en todo el periodo, el PRD 52, el PT 50, el PRI 46 y Convergencia, y el PAN, ¿no? Que es el que menos coaliciones tiene. Y después, bueno, destaca que pues el PANAL, que a pesar de lograr su registro en 2006, pues ya, digamos, en el periodo ya había logrado 23 coaliciones. Ahora, después me pregunté, ¿y todos los que forman alianzas ganan? Pues no. Saqué la tasa de éxito de las coaliciones y entonces me encontré, digamos, que el más exitoso, el partido aliancista más exitoso es el PANAL y después el PRI, ¿no? En tercer lugar el Verde y después el PRD. Entonces, ¿qué me llamó la atención? El PRD, a pesar de ser el segundo partido que forma más alianzas, es el que menos gana. Entonces, bueno, digamos, es una inversión poco rentable, ¿no? En pocas palabras, poco rentable para el PRD. Yo lo que planteo es una rentabilidad total de una coalición preelectoral, pues está en función también de otros factores como la distribución de votos. Entonces, bueno, la pregunta obligada era, a ver, si, por ejemplo, el PRD es el segundo partido más aliancista y es el partido que menos éxito tiene en sus coaliciones, ¿por qué se sigue coaligando? ¿Qué es lo que lleva a los partidos a coaligarse? ¿Qué explica, digamos, el que se coaliguen tanto? ¿No? Bueno, antes, la combinación de partidos coaligados que tiene más éxito, ¿no? Entonces, los tres partidos, digamos, más grandes que tienen aliados, digamos, predilectos, pues es el PRI, ¿no? Que cuando se coaliga con el Verde, ¿no? Tiene una tasa de éxito del 62%, mientras que cuando se coaliga con el Verde y el PT, pues su éxito baja al 26%. Entonces es, digamos, muy interesante ver que de acuerdo a las combinaciones de los partidos tienen más o menos éxito, ¿no? Digamos que fue otra de las preguntas que me hice. Bueno, a ver, ¿siempre ganan o no? Pues no, me di cuenta que no siempre coaligándose ganan, porque ahora además la competencia es entre puras coaliciones, ¿no? Cuando empezaron las coaliciones, pues a lo mejor tenían una ventaja comparativa, una coalición frente a dos partidos que competían individualmente, pero cuando las elecciones se dan entre puras coaliciones, pues entonces dejan de tener una ventaja realmente comparativa. Entonces después me pregunté, bueno, ¿con quiénes cuando se coaligan son más exitosos? Y ya me encontré, ¿no? Ahora, empiezo, digamos, con lo que son las variables explicativas, ¿no? Y más o menos cómo se comportan y qué efecto tienen. Bueno, el primero es que las reglas, digamos, las reglas del juego, la ley electoral, digamos, ha impuesto unas reglas del juego que plantean costos y beneficios en la formación de coaliciones. La verdad es que yo igual, en este caso, con el conocimiento que yo tenía, partí de la idea de hay altos costos, por tanto es realmente contraintuitivo la formación de coaliciones. Claro, pero me fui encontrando con espacios pequeños en los que te das cuenta que hay costos muy altos, de verdad muy altos, ¿eh? O sea, después de 88, ¿se acuerdan que 88, bueno, pues, o sea, la crisis del sistema electoral, ¿no? Después de las elecciones de 88, genera, digamos, una nueva ley electoral, el nacimiento del IFE. En la ley electoral se sobreregulan las coaliciones. Y, digamos, mucha de la explicación académica era plantear, y política también, era explicar, digamos, esta sobreregulación, porque en 88 la alianza, digamos, la segunda fuerza más importante había sido una coalición formada gracias a la figura de candidatura común, y a la cabeza estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces la idea fue, lo que quisieron hacer en 1990 fue evitar lo que había pasado en 88, sobreregulando las coaliciones electorales. Entonces, no solamente en 1990 desaparece la figura de candidatura común,
sino que además sobreregulan, hiperregulan las coaliciones. Entonces generan altos costos. ¿Qué me encontré, digamos, yéndome más a fondo? Que al mismo tiempo que generan altos costos, empiezan a, digamos, introducir beneficios incalculables. Incalculables que yo lo resumo un poco en casi la vida eterna, ¿no? Porque permiten hacer algo que, digamos, sería impensable, que es decidir la distribución de los votos que obtienen los partidos coaligados. Entonces, eso explica que se den mucho tipo de coaliciones entre partidos grandes y partidos chicos, y que, digamos, los chicos lo que estén buscando, digamos, es una negociación, digamos, muy buena, que les permita una garantía de votos independientemente de que por sí solos pudieran obtenerlos, o posiblemente no. Al mismo tiempo, eso les permite mantener el registro, lo que significa obtener financiamiento y tener vida eterna en el sistema de partidos. Entonces, impresionante. La ley sí genera muchos costos, o sea, eleva los costos de coaligarse, pero los beneficios son como la rifa, ¿me entienden? O sea, son como ganarse la lotería, ¿no? Logro, o sea, salvo todos esos costos, ¿no? Los pago, son muy altos, pero los pago porque me garantiza mi permanencia en el sistema de partidos, un financiamiento impresionante, y además el que no tengo que estar sujeto a la, digamos, ¿no?, preferencia de los votantes, qué aburrido, qué horrible. Mejor con mi compadre decido cuántos votos, ¿no? O sea, qué porcentaje de votos me va a dar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que encuentro, digamos, que las leyes electorales, digamos, garantizan para lo que es elecciones, coaliciones a nivel federal y local, con una salvedad. La última reforma electoral a nivel federal, digamos, precisamente por esta regulación que imprimía altos costos, pero también muy altos beneficios, particularmente el hecho de establecer en el convenio de coalición la distribución de los votos, la reforma 2007 lo elimina para las coaliciones a nivel federal. Es decir, en 2009 ya no fue posible, digamos, hacer estos convenios, digamos, súper jugosos, ni evidentemente para 2012. ¿Qué pasa a nivel local? Salvo 3 estados, todos los demás mantienen la regulación que les permite, digamos, altos costos, pero muy altos beneficios. No han querido, evidentemente, modificar los incentivos a nivel local para las coaliciones, ¿no? Entonces, bueno, a nivel federal tenemos una tendencia a sobreregular la formación de coaliciones, normas que elevan costos, pero otorgan estos beneficios invaluables, que es distribución de votos y mantenimiento de registro. Y bueno, los partidos grandes pues están dispuestos a pagar estos costos porque elevan la capacidad competitiva, mientras que los pequeños, pues les decía, ¿no? O sea, logran mantener el registro y la distribución de los votos, ¿no? El análisis de las legislaciones muestra algunos criterios que son cruciales, ¿no?, que contemplan estos costos y beneficios en la formación de coaliciones preelectorales y que presentan, desde mi punto de vista, incentivos negativos y positivos para formar las alianzas. Entonces, son 4 criterios, ¿no? Presentación de partidos coaligados, cómo deben de presentarse con su emblema cada uno, o se presentan con un solo emblema por toda la coalición. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, es crucial. Saben que durante prácticamente más de 10 años la legislación, tanto a nivel federal como local, permitía, digamos, que los partidos coaligados formaran un solo emblema. El efecto es que nosotros nunca sabemos, ni como autoridad electoral ni como votantes, cuántos votos obtuvo cada partido. Entonces la distribución de los votos se quedaba en la negociación entre los partidos y en el convenio de coalición. ¿Qué es lo que hace la legislación del 2007 y 2008? Dice, esto generó un efecto perverso, ahora todos los partidos tienen que aparecer con su propio emblema. Imagínense que, digamos, llegó a tal incoherencia la ley electoral, la verdad, al permitir que aparecieran con un solo emblema,
que pues prácticamente ¿cómo calculas el financiamiento? El financiamiento está ligado al porcentaje de votos que obtienen. Pero si no sabían cuántos votos habían obtenido, porque aparecían todos empalmados en un solo emblema, todo se calculaba a partir del convenio de coalición. Entonces, es obvio pensar que los incentivos para formar coaliciones eran inmensos para los partidos pequeños. Los grandes estaban dispuestos, ¿no?, a pagar los costos, ¿no? La distribución de los votos, la forma de ejercer las prerrogativas en radio y televisión, que la ley siempre, digamos, varía entre ejercerlas como si fueran un solo partido para los partidos coaligados o ejercerlas de manera individual. La ley electoral actual a nivel federal, el COFIPE, lo que hizo fue elevar el costo, digamos, planteando cada partido aparece con su propio emblema y así vamos a conocer exactamente cuántos votos obtiene cada partido y a partir de eso mantiene o no el registro. Primero se le distribuye el financiamiento y obtiene representación en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, nada de que ahora lo dejas todo en la negociación entre partidos y el convenio de coalición. Pero ¿qué ventaja les da? Les dice, bueno, ahora en las prerrogativas de radio y televisión te voy a respetar como partido individual. No lo vas a ejercer, digamos, todas las prerrogativas de radio y televisión como si fueran un solo partido. ¿Por qué? Porque cuando se ejercía como si fuera un solo partido, digamos, se daba el efecto, lo que le llaman los partidos, el efecto popote, ¿no? Y los grandes se comen a los chicos. Y entonces, en la propaganda electoral, los chicos aparecían muy disminuidos y los grandes se chupaban la imagen de la coalición. Digamos, lo que hace la ley electoral del 2007 es, bueno, a ver, te castigo porque ya nada más, o sea, vas a tener que aparecer con tu propio emblema, pero el beneficio que te doy es que vas a tener tus prerrogativas de radio y televisión intactas como si fueras un solo partido, ¿no? Y bueno, los requisitos básicos del convenio de coalición no han cambiado mucho y, digamos, sí hay requisitos, digamos, que han cambiado. Lo cierto es que en la ley electoral del COFIPE 2008, desde de hecho 2006, hay una ley, digamos, profundamente restrictiva que prohíbe a los partidos de nuevo registro celebrar convenios de coalición, ¿no? Entonces, bueno, finalmente eso implica que los partidos, digamos, nuevos que entran y que están, digamos, tienen la prohibición de formar coaliciones, pues están destinados a la muerte, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué tenemos? Pues mire, digo, no es el espacio, ¿no? Pero hay otro trabajo que he estado desarrollando sobre el COFIPE del 2007-2008 a nivel federal y local, y una de las grandes críticas es que limita, digamos, la entrada de nuevos partidos y por tanto establece, digamos, un sistema de partidos prácticamente cerrado. Y bueno, a nivel estatal las reglas que regulan las coaliciones pues realmente son muy heterogéneas, pero hay algunos elementos comunes. Bueno, salvo 3 estados, les decía, los demás, digamos, se mantiene el derecho, digamos, de los partidos a aparecer con un solo emblema y por tanto, como no se sabe, a nivel estatal es imposible saber cuánto tiene cada partido, ¿no? En los últimos años te metes, digamos, a los datos electorales de los institutos, ¿no? Para saber cuánto obtuvo el PRI, cuánto obtuvo el Verde, cuánto obtuvo el PRD, y no se sabe, porque como fueron coaligados y todos aparecen apelmazados con un solo emblema, ¿no? El instituto lo reporta como un solo partido y reporta solamente la votación que obtuvo en la coalición y no se puede calcular el apoyo por partidos, ¿no? Entonces, a nivel estatal, en pocas palabras, los incentivos de la normatividad electoral siguen siendo, digamos, muy altos. Los incentivos positivos para formar coaliciones siguen siendo muy altos, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantiene como parte de la convenio de coalición la distribución de votos, la definición de distribución de votos y incluso el convenio, digamos, para el mantenimiento del registro. En los convenios de coalición, digamos, se pueden establecer desde barbaridades como por cada voto el 0.40% va a ser tuyo. Entonces casi el 40 o el 30, por ejemplo, en la última
convenio de coalición con el Verde, digamos que se habla mucho de que ha sido muy ventajoso para el Verde, efectivamente, digamos, un tercio de los votos, digamos, será para el Verde. Ahora, lo que están dirimiendo es qué pasa cuando, como ahora a nivel federal, obtiene menos votos que lo que se establece en el convenio de coalición. Y bueno, se supone que prevalecerá la norma, ¿no? Que es lo que hayas obtenido en votos, pues será lo que efectivamente, ¿no?, te dé. Y en el convenio de coalición, así haya la voluntad del mundo para darte más votos, digamos, pero eso no se te podrá pagar, pero eso sí es válido a nivel local. Bueno, entonces la creciente tendencia a la formación de alianzas pues es casi contraintuitiva si se toman en cuenta solamente los costos. Sin embargo, pues los beneficios son muy altos a nivel local. Bueno, otro de las, digamos, variables explicativas, la competitividad y la proporcionalidad, la desproporcionalidad. Bueno, aquí tenemos, digamos, la competitividad se ha ido elevando. A nivel de elecciones locales, la competitividad no tiene un patrón tan claro, ¿no? En muchos estados, digamos, vemos cómo se ha elevado y después cae hasta el suelo. Algunos tienen que ver con coaliciones, otros, la verdad es que no hay, digamos, un patrón. Sin embargo, digamos, lo que sí queda claro es que la competitividad ejerce es un incentivo fuerte para formar, digamos, coaliciones y coaliciones de estados muy mezcladas, ¿no? Y bueno, yo lo que planteo con la parte, digamos, en donde calculo el número efectivo de candidatos es ver cómo uno de los efectos, digamos, creo que no buscados y no queridos de la formación de alianzas es que se reducen las opciones que tiene el electorado. Es decir, de tener, no sé, 5 candidatos o 4 candidatos, donde la formación de alianzas prácticamente, digamos, le deja al elector pues dos opciones y en el mejor de los casos 3, ¿no? Entonces yo lo que cuestiono es, digamos, que finalmente esta formación de coaliciones lo que ha hecho es, digamos, compactar, ¿no?, las opciones sin los beneficios agregados que tienen en democracias parlamentarias, que es que cuando se forman coaliciones preelectorales, eso tiene de alguna manera el incentivo de plantear una coherencia, digamos, como gobiernos formados después de las elecciones. Es decir, en las democracias parlamentarias en las que se forman coaliciones antes de las elecciones, o sea, coaliciones preelectorales, digamos, la gran ventaja de hacer eso ante el electorado es que le da al electorado la idea de cómo se formaría un gobierno, con qué partidos, en caso de ganar las elecciones. Sin embargo, en México todavía se mantiene en muchos estados la norma que prohíbe, casi tal cual, prohíbe que las coaliciones preelectorales se mantengan después del día de la elección. En México están prohibidas las coaliciones de gobierno. En coherencia, pues sí, así es. Entonces, digamos, una de las conclusiones a las que yo llego y que después se las plantearía es que algunas de las ventajas de formar coaliciones antes de las elecciones, para el caso de las democracias más consolidadas, pues no se dan, digamos, en el caso mexicano, ¿no? Y en eso sí podríamos decir que son pragmáticas, pero básicamente porque lo que se forman para ganar elecciones, ¿no?, independientemente de los gobiernos o no y de las políticas públicas, digamos, que se pudieran, digamos, implementar, que es el eje sustantivo y crucial de la formación de alianzas preelectorales en democracias parlamentarias es la política pública, ¿no? O sea, es cómo vas a gobernar, qué vas a hacer, con qué políticas públicas, ¿no? Entre quiénes vas a formar tu gobierno. Entonces, de hecho, esta Golder, esta autora, lo que encuentra es que de todo el periodo que ella estudia, que es después de la posguerra hasta 2008, ella encuentra que en el 46% de las coaliciones se formaron, en 46% se formaron antes de las elecciones y finalmente se ratificaron como gobierno.
¿no? Y eso es una gran ventaja para el elector. La desproporcionalidad. Bueno, normalmente se ha planteado la desproporcionalidad como una causa directa de la formación de coaliciones preelectorales. Es decir, a mayor desproporción hay más formación de alianzas preelectorales. ¿Qué encuentro? Bueno, que la desproporción se incrementó a nivel federal entre 91 y 2000, pero después ha ido disminuyendo. En el caso de los diputados locales hay una tendencia general al aumento de la desproporcionalidad, lo que de alguna manera me sugiere que efectivamente podría estar vinculada con la formación de alianzas, ¿no?, preelectorales. Entonces, casos de un aumento dramático de la desproporcionalidad, la desproporcionalidad, algo que no lo dije, es la distancia que hay entre los votos obtenidos por los partidos y los legisladores obtenidos, ¿no? O sea, que con tantos votos te tocan tantos diputados, ¿no? Eso, digamos, tiene que ver evidentemente con la forma como se distribuyen, digamos, con la fórmula electoral, ¿no?, que es cómo se distribuyen los votos y se forman, digamos, asientos en la Cámara de Diputados. Entonces, hay casos, digamos, en donde la desproporcionalidad es impresionante y ha favorecido al partido en el gobierno, ¿no? Entonces, con menos votos obtienen muchísimos diputados y hay estados en donde, digamos, hay una mayor relación proporcional entre el número de votos y el número, digamos, de diputados efectivamente obtenidos. Entonces, yo veo que encuentro que la competitividad y la desproporción pues son efectivamente dos factores que muestran una tendencia, digamos, a la alza, ¿no? Ahora, exploro la relación. ¿Qué se exploró? Bueno, los costos-beneficios de las leyes electorales, la competitividad, el índice de desviación de proporcionalidad. En los factores políticos, pues la competitividad, el margen de victoria, fuerza de la oposición, la distancia ideológica. Y aquí quiero agradecer públicamente el apoyo de Rodrigo Salazar, quien me ayudó muchísimo en el estudio, en el diseño de una parte de la base de datos, sobre todo para, digamos, hacer toda la exploración, digamos, de la relación entre variables que, digamos, pese a estudiar casi 100 elecciones de gobernador para ver, digamos, realmente la relación, ¿no?, y sobre todo las relaciones causales, pues son pocas, ¿no? O sea, de todos modos observaciones, entonces las tienes que multiplicar. Entonces, bueno, él me ayudó muchísimo en el diseño de varias variables y de todo el diseño para ver la relación entre todas estas, ¿no? La expectativa de votos y, bueno, el análisis de regresión que se utilizó fue a través de un modelo logístico binomial, ¿no?, para todo el periodo 94-2011, solo para elecciones federales, solo para elecciones locales, por el número de observaciones, ¿no? Entonces, ¿qué encontré? Bueno, encontré que la competitividad medida por el margen de victoria, la fuerza de la oposición y la desigualdad en la distribución de victorias, las tres, digamos, que miden competitividad desde distintos tipos de dimensiones, las tres son relevantes. Efectivamente, la competitividad sí es un factor, digamos, muy importante que explica, digamos, la formación de las coaliciones preelectorales en México en las elecciones de gobernador. Ahora bien, encontré, insisto, algo que hasta a mí me sorprendió, que es la distancia ideológica. Como ven, tiene un coeficiente significativo, pero negativo, ¿no? Quiere decir que a mayor distancia ideológica, menos formación de alianzas. Entonces, la ideología, pues a lo mejor no importa así muchísimo, es decir, no importa en todos los casos, pero sí importa, ¿no? Es decir, los partidos tienden a hacer coaliciones con aquellos que tienen mayor compatibilidad ideológica y solamente son realmente muy escasas, digamos, las coaliciones en el total, ¿no? Las coaliciones en donde hay una distancia ideológica tremenda, como entre el PAN y el PRD, el PAN y el PT, ¿no? Otra de las cosas que me llamó la atención y que tal vez, y es una investigación, insisto, en curso, es que la expectativa de voto, es decir, la idea, digamos, de que formando coaliciones yo obtendría más votos, no resultó significativa.
Y bueno, como es una investigación en curso, honestamente sí quisiera, digamos, ver si es un efecto de la medición que utilicé para la expectativa de votos, o es efectivamente, digamos, haciendo varias pruebas, es algo que, digamos, no importa tanto. Una limitación para calcular la expectativa de votos, como les comenté, es que no sabemos cuántos votos obtuvo cada partido en las elecciones, digamos, de gobernador. Entonces me tuve que ir, digamos, a la última elección para calcular la expectativa de voto, a la última elección en que había participado cada uno de los partidos solito. Y pues les voy a decir que prácticamente el panel, o sea, no tuve una sola elección en la que haya participado solo. Es increíble. Entonces, ese es el problema. Entonces yo siento que la expectativa de voto sí es importante, sin embargo no pude capturar la realidad desde mi punto de vista, a lo mejor parece terreno, pero siento que no pude capturar la realidad porque las leyes electorales permiten que aparezcan con un solo emblema y eso hace imposible calcular cuántos votos efectivamente habían obtenido, ¿no? Y cuántos le aportan a la coalición. Es más, lo sorprendente es que pese a no conocer realmente la fuerza electoral hoy en día de cada uno de los partidos a nivel local, se siguen haciendo coaliciones, digamos, a la brava, ¿me entienden? Es decir, pues, ¿qué tan buen negociador eres? Pues así te va, ¿no? ¿Qué es, digamos, lo grave? Pues que el elector ocupa, digamos, el lugar menos importante en la formación de coaliciones, que es otro de las grandes características distintivas de las coaliciones en democracias más consolidadas, ¿no? Que es el elector, digamos, juega un papel fundamental, la aceptación o no de la coalición, de qué propone, cómo se forma. Bueno, ¿qué encontré? Bueno, el coeficiente de regresión indica que el modelo tiene un nivel aceptable, ¿no? Hasta ahí, de explicación, ¿no? Que las variables independientes incluidas alcanzan a explicar casi el 15% de la variación en la variable dependiente, que es formación de coaliciones. Mis tres, ¿no? Variables de competitividad efectivamente resultan significativas. Margen de victoria, bueno, conclusiones, ¿no? Entonces, pues la coordinación estratégica entre partidos comenzó a nivel nacional en elecciones presidenciales y se ha extendido, digamos, paulatinamente en los estados. Desde 2004 es una estrategia cotidiana entre partidos, los más aliancistas, el Verde, el PRD, el PT y el PRI, ¿no? Que, digamos, sería algo extraordinario, ¿no? Pensar que un partido tan grande busca coaliciones, pero los incentivos, digamos, están, la ley, en eso sí, y la verdad me sorprende, está muy bien diseñada la ley, digamos, totalmente contraria a los intereses ciudadanos desde mi punto de vista, pero muy hecha a modo para los partidos y pone incentivos para los partidos grandes y para los partidos chicos, y eso explica muy bien por qué finalmente se ha generalizado, ¿no? La estrategia. Pues no solamente los partidos minoritarios forman coaliciones preelectorales, sino también los partidos medianos y grandes, PRI, PAN y PRD, ¿no? Entonces, también encontré que formar las coaliciones preelectorales pues no asegura su triunfo. En términos de tasa de éxito, pues los partidos aliancistas con más éxito son el PAN, el PRI y el Verde. La competitividad pues se ha elevado y resulta importante. Las coaliciones tienen un efecto perverso, creo yo, en el sistema de partidos, que es negativo, que es reducción de un número de contendientes, ¿no? Que es muy drástico a nivel de las elecciones de gobernador. Los partidos, las coaliciones preelectorales son más por diversos partidos, digamos, con pareciera orientaciones puramente estratégicas, pero como después encontramos, pues la orientación ideológica sí importa, ¿no? El análisis pues de regresión pues muestra que la ideología, digamos, impacta en el proceso de formación de coaliciones. La normatividad es relevante porque establece, digamos, incentivos muy claros para la formación de alianzas. Y bueno, pues los partidos más grandes están dispuestos a pagar los costos porque eleva su competitividad, y a los más chicos pues porque les da vida eterna. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias.
un panorama muy interesante de los sesgos que adoptan las legislaciones, las instituciones electorales con este tipo de arreglos. Yo tengo dos preguntas. ¿De qué manera variaría o contradiría tu tesis a la alusión que hiciste del planteamiento que hace Diego Reynoso en torno a los factores determinantes de esto? Para entenderlo más sintéticamente, lo entendí, pero me gustaría que lo pusieras más blanco contra negro, digamos. La segunda es: en los sistemas presidenciales con más de 2 partidos se presenta siempre el problema de la obtención de mayorías y por lo tanto aparece crónicamente el problema de las coaliciones, el problema de las alianzas y la forma como se producen. ¿Hay alguna, tú podrías dar alguna apreciación acerca de las formas en que en estos mismos sistemas presidenciales con división de poderes, federales o no, eso ya probablemente no sea tan importante a nivel general, nacional, con más de 3 partidos o con más de 2 partidos que hayan resuelto mejor el problema de la agregación de la representación o de la agregación de las preferencias? Es decir, frente a otros casos, ¿cómo verías el estado actual de la legislación mexicana y cuál te parece a ti que podría ser el mejor camino a seguir para superar este tipo de partidos rémora, oportunismos, alianzas preelectorales sin alianzas de gobierno, una serie de cosas que son pues verdaderamente anómalas desde el punto de vista del ciudadano, porque pues, ¿para qué voy a elegir una coalición electoral si no va a gobernar? Solo va a gobernar el principal dentro de esa coalición. En fin, ese tipo de problemas. Pero recogemos otras preguntas antes, ¿no? Irma, también felicitaciones. Dejaste picando bastantes preguntas y reflexiones, que creo que es lo mejor que puede hacer un trabajo de esta naturaleza. Yo también tengo 2. La primera pregunta asociada a la última que te hizo Paco respecto de las condiciones institucionales, ¿no? Tú planteabas en un momento que en los sistemas parlamentarios los incentivos, digamos, perversos de las alianzas se quedan de lado porque las alianzas electorales casi automáticamente se transforman en coaliciones de gobierno, ¿no? En sistemas presidencialistas como los de América Latina, la fórmula que se ha utilizado para evitarlo son las segundas vueltas, por lo menos a nivel presidencial, ¿no? En ese sentido, te preguntaría, ¿crees que una modificación institucional de ese tipo sería útil para el caso mexicano? Y lo pregunto porque no necesariamente la segunda vuelta elimina la diversidad propia que se da cuando hay muchos partidos. Es deseable en principio que esa pluralidad refleje las preferencias sociales, pero sí modifica los incentivos a aliarse de manera no solo, digamos, previa a la elección, en términos de conseguir votos. Las alianzas se dan más bien en la coalición de gobierno, es decir, cuando los dos partidos mayoritarios necesitan de los otros partidos para ganar la segunda vuelta, ¿no? ¿Crees que esa puede ser una solución viable? ¿Cuál es tu opinión? Y la segunda pregunta tiene que ver con... tú decías que efectivamente los partidos chicos necesitan de los grandes, o han necesitado de los grandes de México para mantener el registro, ¿no? Hay muchos beneficios. Y mi pregunta sería,
¿cuál crees tú que es el sex appeal de los partidos chicos para los grandes? Pues yo creo que ahí está el gran key de la cuestión, ¿no? ¿En qué medida las instituciones permiten que los partidos chicos se transformen más que en opciones ideológicas, justamente en aliados corporativistas de los partidos grandes? Si tú te fijas a quienes representan los partidos que van más en coalición con los grandes, ¿no? Bueno, el PANAL, el Partido Verde, es decir, hay las corporaciones empresarias, sindicales, etcétera, empiezan a introducirse más en partidos chicos que en grandes, justamente por entonces alguna reflexión al respecto me parecería interesante. Gracias. El sexo de los chicos para los grandes. Irma, también felicidades por tu trabajo. Yo te quería preguntar a propósito de lo que es tu hipótesis principal. A lo mejor sí estaba en tu descripción y no me quedó muy claro, pero creo que puede valer la pena que lo repitieras, que es, ¿cuántos estados ahora tienen leyes electorales en donde puedes identificar los votos que recibe cada partido? Pondría el ejemplo del Distrito Federal, en donde hay una ley electoral así desde hace tiempo. Pero yo no sé ya en los demás estados del país cómo está la distribución. Y luego, si tú controlaste, digamos, si tú hiciste una prueba tomando en cuenta precisamente esas diferencias institucionales, en donde tú puedas concluir que hay más coaliciones, porque por lo que entiendo, en el modelo de alianza total, en donde se distribuía por convenio entre partidos los porcentajes de voto, alentarían más las alianzas que el modelo actual federal o que el modelo del Distrito Federal. Entonces mi pregunta es si tú tienes, digamos, como en principio una cuenta de cómo se han distribuido las alianzas en estados en donde está el modelo de coalición total y en estados donde cada partido aparece con su logotipo, y si incluso hubieras hecho pruebas controlando la competitividad, es decir, suponiendo niveles de competitividad parecidos, ¿qué diferencias hay en la distribución de coaliciones en un tipo de estados y en otro? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por los comentarios y como les digo, pues, eso es algo que he seguido trabajando y lo voy a seguir trabajando para tener mucho más claro, sobre todo algunas de las respuestas que voy a dar. Bueno, voy a poner, digamos, la última, para responder sobre todo, digamos, ¿qué añado con respecto a lo que plantea Diego? Diego básicamente se queda, digamos, planteando que las coaliciones electorales en las elecciones de gobernador a nivel local se explican por el margen de victoria. Y, digamos, como es tan fuerte, digamos, la relación que encuentra, él, digamos, se aventura desde mi punto de vista a decir que son puramente pragmáticas las coaliciones. Entonces yo un poco poniendo a prueba si efectivamente son puramente pragmáticas, veo, digamos, la polarización ideológica, la distancia ideológica entre los partidos, haciendo hipotéticamente una distribución en una escala, digamos, de izquierda a derecha, en donde el partido, digamos, el PRI, por ejemplo, está en medio, ¿no? Para esta precisamente variable de construcción, mucho Rodrigo, y hago, digamos, una distribución hipotética ideológica de los partidos en México y calculo para cada una de las coaliciones, digamos, cuál fue la distribución ideológica entre los partidos que formaron la coalición que efectivamente se formó. Entonces, digamos, yo encuentro que la distancia ideológica sí importa, mientras que Diego dice que no importa. Después yo encuentro, digamos, que hay dos formas de medir la competitividad que también resultan importantes, que es la fuerza de la oposición, digamos, y la desigualdad en la distribución de victorias. ¿Qué quieren decir estas dos variables? La fuerza de la oposición, digamos, mide, digamos, qué tan cerca está, digamos, el conjunto de partidos de oposición en su conjunto, cuántos votos obtienen y qué tan cerca están del primer partido.
Entonces lo que veo es que si la oposición es muy fuerte no se forman alianzas, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que pues, sí pueden competir, ¿no? O sea, competir sin, digamos, ¿no? La formación de alianzas. Mientras que la desigualdad en la distribución de victorias, digamos, mide qué tanto los partidos, digamos, ganan efectivamente, no solamente compiten y ganan votos, sino ganan posiciones, ¿no? Entonces muestra en alguna medida, digamos, cuánta fuerza tienen los partidos. Entonces lo que muestra es que efectivamente a mayor fuerza, ¿no? Buscan coaligarse. Después, digamos, tal vez mi variable, por ser una de mis fuertes, ¿no? Es la parte de la normatividad, ¿no? Mi contribución a los estudios de las coaliciones electorales, yo la, digamos, plantearía que está en que nadie hasta ahora ha medido ni a nivel internacional ni nacional el impacto que tiene la normatividad electoral en la formación de coaliciones. Y yo lo que encuentro es que las normas electorales explican en gran medida por qué se forman tantas coaliciones, porque generan, digamos, muchos beneficios, garantizan muchos beneficios para la formación de coaliciones. Entonces, digamos, Diego se queda con la competitividad y dice que la ideología no importa. Yo digo, la competitividad encuentro que, junto con él, sí es importante, pero encuentro que la ideología sí importa, y además que otro de los elementos que explica de manera contundente, bueno, importante, la formación de alianzas es la normatividad. Entonces, digamos, sería un poco como que la diferencia con lo que avanza Diego Reynoso, que de hecho lo vamos a tener aquí presentando un libro sobre alianzas electorales en las elecciones de gobernador muy pronto. Y también, Paco, me preguntabas, digamos, sobre las formas, ¿no? Los sistemas presidenciales para, digamos, resolver el problema de la agregación, digamos, de preferencias. Bueno, yo en primer lugar creo que había que abrir el sistema de partidos, ¿no? Una de mis fuertes críticas es que prácticamente hoy la legislación hace imposible formar nuevos partidos, porque aumentó, digamos, el número de votos, digamos, de solicitudes. Las solicitudes para obtener el registro como partido político se miden a partir, digamos, de las firmas que tú presentas como asociación y que tienen que ver con un porcentaje del padrón electoral. Entonces estos bárbaros en 2007-2008 lo subieron al doble, de 0.13 del padrón electoral a 0.26 entonces por ciento del padrón electoral. Entonces tienes que tener el doble de afiliados para lograr, ¿no? Meter tu solicitud. Pero además dijeron, no, cada 3 años es demasiado, entonces ahora solamente se permite el registro de nuevos partidos cada 6 años. Y en elecciones no presidenciales, en elecciones de diputados, lo cual, digamos, pues de alguna manera lo afecta a cualquier agrupación, porque en elecciones de diputados federales hay menos participación electoral. Entonces, bueno, hay incentivos, elevar mucho las barreras para lograr, digamos, el registro de nuevos partidos, con lo cual garantizan que los que están adentro sean los únicos que juegan. O sea, eso es lo que, desde mi punto de vista, es uno de los efectos, digamos, más perversos de la legislación 2007-2008, entre otros, ¿no? Que como cierran el sistema de partidos y es prácticamente imposible que un nuevo partido se forme, juegan entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haría? Bueno, lo primero es que abriría el sistema de partidos. Segundo, permitiría las coaliciones de gobierno. A nivel federal, la prohibición de la continuación de las coaliciones se eliminó a nivel federal. Es decir, este artículo que decía, después de las elecciones, todas las coaliciones tendrán que disolverse, eso se eliminó. Entonces queda en el aire, ¿no? Pero no hay una regla que permita la continuación de las coaliciones preelectorales. Entonces, lo que muchos dicen es que está prohibido, en los hechos está prohibido. En muchos estados sí está prohibido, así tal cual hay una cláusula. Entonces,
La otra es permitir coaliciones de gobierno, pero regularlas, porque creo que finalmente sí tendrá que haber, digamos, dentro de la legislación, la previsión de coaliciones de gobierno, digamos, que permita, digamos, entender para cualquier elector la ventaja de votar por una coalición, digamos, electoral. De hecho, digamos, en la reforma del 2010, la reforma política, digamos, una de las propuestas era que precisamente se permitieran explícitamente las coaliciones de gobierno, ¿no? Pero no llegó ni siquiera a la propuesta, digamos, de los partidos, ¿no? Se discutió, pero no se aprobó. Las condiciones constitucionales de las coaliciones, bueno, yo creo que la segunda vuelta, digamos, no resuelve a ver, la segunda vuelta, digamos, que sí entró como parte de la propuesta de reforma política, siento que sí incentivaría digamos, decisiones estratégicas de los partidos de juntarse, pero desde mi punto de vista no resuelve per se el sistema de la segunda vuelta el problema de las coaliciones de gobierno, ¿no? Es decir, tal cual como estaba planteado, digamos, en la reforma política, ¿no? Creo que hacen falta, digamos, como más incentivos para entender cómo, digamos, cómo podrían formarse efectivas coaliciones, digamos, de gobierno y qué significa, si solamente es una distribución de carteras, digamos, qué pasa, por ejemplo, miren, hay incentivos muy negativos para la formación de coaliciones de gobierno en los congresos locales y en la Cámara de Diputados federal. En principio, hay un presupuesto para fracciones parlamentarias. Si tú formas una coalición de gobierno, ¿no? Por lo menos lo que teníamos previsto es que desaparecería, digamos, la obligación de parte de la Cámara de Diputados de formar distintas coaliciones, distintas fracciones parlamentarias y por tanto darle su presupuesto, digamos, para su vida institucional, ¿no? Y eso tiene efecto en presidencias de comisiones y bueno, digamos, no está claro cómo se distribuiría el poder, ¿no? Si quisiéramos que de la segunda vuelta estuviera vinculado a la formación de efectivos gobiernos de coalición, ¿no? Me parece una figura interesante, digamos, que resuelve o contribuye a resolver un problema de legitimidad, que es un poco esta idea de qué tanto puede ampliarse el margen entre el primero y el segundo, pero tampoco, digamos, en los estudios que yo he visto, tampoco, digamos, es garantía, ¿no? O sea, en pocas palabras, la segunda vuelta, digamos, la función que tiene, digamos, es formar efectivamente gobiernos, ¿no? con mayoría y no resolver un problema de legitimidad como es el que se quería resolver en México, ¿no? Cuando el primero y el segundo, digamos, están muy cercanos, porque hay segundas vueltas, ¿no? en sistemas presidenciales en donde, y parlamentarios en donde el primero y el segundo siguen siendo, digamos, muy cercanos, ¿no? O sea, la elección sigue siendo muy competida. Entonces, en conclusión, creo que no hay que pensar que un diseño institucional resuelve todos los problemas, ¿no? Resuelve algunos problemas en algunos contextos, ¿no? Y yo tengo mis serias dudas de que la segunda vuelta en México resolvería los problemas que se pretendan resolver con la misma, ¿no? Entonces, pese a todo lo que dije, yo soy favorable. Yo soy favorable a la segunda vuelta, ¿no? Me parece que establece otro tipo de competencia entre partidos. Me parece que pone en el centro cómo gobernar. Cómo gobernar, que finalmente hoy está en el centro de las elecciones mexicanas. Digamos, el 60% de los mexicanos votan, ¿no? Según las encuestas, para que las cosas mejoren, que tiene que ver con la función de gobierno de los partidos, y no se está respondiendo a esa demanda. Entonces, si yo soy favorable a la segunda vuelta es porque creo que sería un incentivo
para que la estructura de la competencia sea qué gobiernos y para qué, en lugar de democracia menos o más, autoritarismo, democracia, es decir, que son estructuras de competencia partidistas muy simples, que la verdad no reflejan la complejidad, digamos, de los problemas públicos que vive el país en este momento, ¿no? ¿Cuál es el sex appeal de los partidos chicos para los grandes? En elecciones muy competidas, que es un poco por qué la variable de competitividad es importante, en elecciones competidas en donde la diferencia es de un punto, pues lo que te pueda dar el chiquito es importante. Es la diferencia entre ganar o perder una posición como una gobernatura, ¿no? Entonces, el sex appeal de los chicos es porque pueden representar medio punto porcentual, pero digamos, ese medio punto porcentual puede ser definitorio para ganar o perder una gobernatura. Entonces, están dispuestos, digamos, a pagar el costo. Irma, pero no puede ser que el sex appeal sea más cualitativo respecto de con quién me vincula políticamente el hecho de estar asociado al verde o el hecho de estar asociado al PANAL, pensando en política pública más que en términos electorales solamente. ¿No? ¿Tú crees que no? Mira, es una pregunta, porque yo tengo el dilema. Yo creo que ahí hay una cosa de reflorecimiento del corporativismo pero bajo mira otros medios. Mira la formación, digamos, de las coaliciones estas, ¿no? El PRI con el Verde, 15 coaliciones. PRI, Verde y PT, 6 coaliciones. El Verde, o sea, ahí ves que de alguna manera, digamos, ahora sí que la mezcla de etiquetas, digamos, en ese sentido, la mezcla de etiquetas, veo, digamos, que tiene una variación importante, no radical, ¿no? Entonces eso me llevaría a pensar que no son totalmente ideológicas y tampoco son totalmente pragmáticas en una mezcla de las dos, ¿no? Creo que el sex appeal no pasa por la política pública que representa cada partido, ¿no? Sí creo que en ese sentido, de hecho, la verdad es que todavía hay como lo que llaman, hay pocos gobiernos de partido en México, ¿no? En donde tú puedes decir, el PRD gobierna así, el PAN gobierna así y el PRI gobierna así. Comparten todo lo malo, ¿no? Los tres son gobiernos profundamente corruptos, ineficientes, pero, digamos, Marta Gloria, por ejemplo, de Querétaro, que ha hecho un estudio sobre cómo gobiernan los distintos partidos, ha encontrado que son mínimas las diferencias, ¿no? Por ejemplo, el PRD es reconocido por su sentido social. Pues sí, pero lo mismo dicen del PRI, ¿no? Entonces, ese sesgo en la manera de gobernar de los partidos no está tan clara. Ahora, en la última de las prioridades de los partidos entran las políticas públicas que proponen, las plataformas electorales. Entonces, eso también, digamos, es otra de las razones por las cuales creo que, digamos, no pesan en la formación. O sea, no, lo que le llama la atención al PRI del Verde, no son grandes propuestas de política pública, sino la cantidad de votos que le pueda garantizar. Son 3 estados, Nico, únicamente 3 estados, 3 de los 32, que tienen leyes en las que los partidos están obligados a aparecer con su propio emblema. Entonces, 29, o sea, es impresionante, o sea, es una abrumadora mayoría. Y no controlé por competitividad, pero lo voy a hacer, ¿no? O sea, voy a ver qué tanto controlando por competitividad la legislación sigue siendo, digamos, importante para explicar qué tanto se forman o no, digamos, las coaliciones, ¿no? Sí, hay alguno. Sí, muy interesante, Irma, tu investigación. Un tema que a mí en lo particular me parece interesante, que el caso español tiene un papel muy importante, son los partidos locales, ¿no? No sé si tienes
evidencia respecto a qué papel juegan los partidos locales en estas coaliciones. ¿Se coaligan? ¿No se coaligan? Si tienes algún elemento para el análisis, ¿no? Porque lo interesante es que, así como en el caso mexicano no se puede presentar en elecciones federales, en el caso español sí, y son determinantes para el éxito electoral, ¿no? En todo caso, pues sí, si tienes algún elemento para saber qué comportamiento tienen los partidos locales en aquellos estados donde hay partidos locales. Bueno, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es muy simple, simplemente relacionada con respecto a la teoría. Creo que hay aspectos que es claro en cuanto a que la mayoría relativa, que acá en México es bastante preponderante, más allá de los sistemas mixtos para las legislaturas, digo, claramente marcan que se tiende a acotar los números de partidos, a reducir los números de partidos. Entonces digo, también en ese sentido, cuando hablas de quizá que haya posibilidades para generar más partidos o lo que fuera, digo, también el sistema electoral de alguna manera lleva a que los partidos se unan, porque no tiene sentido de alguna manera el desperdicio de votos cuando terminan siendo muchas veces magnitud de distritos, o sea, distritos uninominales, donde si fueran 10 partidos separados, digamos, los costos serían mucho más elevados. Entonces, simplemente al respecto de eso, si has hecho alguna reflexión, simplemente eso nomás, porque no lo vi en el trabajo. Gracias. Bueno, empiezo por esa última, porque sí, efectivamente, digamos, los sistemas de mayoría tienden a la reducción, digamos, de la competencia. Prácticamente siempre se reduce al final a dos contendientes, ¿no? El efecto reductor, digamos, ¿no?, de la competencia del que hablaba Duverger. En el caso mexicano, yo siento que el sistema mixto, como decía Nolen, es muy perverso, ¿no? O sea, es muy perverso porque al ser una mezcla de sistema proporcional y de mayoría, lo que tiende es a generar incentivos en sentido contrario, o sea, formar muchos partidos para lograr representación proporcional, pero al final la competencia siempre tiende a cerrarse entre los contendientes. Entonces, sí, y yo lo que digo en el paper es que, digamos, esa tendencia, digamos, a cerrar la competencia se agudiza y deja al elector prácticamente casi sin opciones cuando se forman, además de todo, coaliciones. ¿Cuál es, digamos, mi gran crítica también a la coalición en este sentido? Es que, ¿qué pasa en los sistemas de mayoría? La competencia se cierra al final entre dos contendientes. El que pierde, pues a veces pierde y prácticamente o no tiene representación o, digamos, el sistema de los votos que obtienen, pues tienen efectos. El gran problema para mí de las coaliciones, gracias a la legislación existente, es que independientemente de que el elector quisiera que desaparezca el panel o el verde, perdón, no, de eso quiere que desaparezca. Sí, o sea, que desaparezca cualquiera de esos partidos. El problema es que en la mayoría de los estados el elector no lo puede decidir, lo va a decidir la coalición, digamos, que logren formar entre un partido grande y un partido pequeño. Si el partido grande decide otorgarle un fuerte número de votos, pues así no le aporte ni medio voto, ¿me entiendes?, va a seguir sobreviviendo. Mi gran crítica es que, digamos, no puede ser que la legislación les permita la vida que le quite el elector, ¿no? o que podría, digamos, quitar el elector, y me parece que, digamos, eso es dramático, ¿no?, que sea la negociación entre los partidos lo que decida si un partido mantiene el registro y por tanto el financiamiento público y por tanto el uso de recursos públicos, y no finalmente el voto, digamos, del elector, ¿no? Y me parece que ese efecto dramático reductor, ¿no?, es más dramático cuando hay, digamos, coaliciones. Y los partidos locales, sí, lo que encontré, digamos, es que, a ver, en todos los estados en México se permiten partidos locales. Los requisitos para formarlos varían mucho, pero en muchos existen, en muchos no. Prácticamente lo que encontré es que cuando se forman más coaliciones, que es a partir del 2004, los partidos locales se subsumen a las coaliciones de los partidos, digamos, grandes y medianos más conocidos, ¿no? Y prácticamente desaparecen. Normalmente, digamos, encuentro un partido un año,
a la siguiente elección de gobernador ya no existe, ¿no? Es decir, una existencia institucional pues muy fugaz, ¿no? Pero siento que más digo, habría que investigarlo, ¿no? Pero tal vez más que, digamos, el hecho de que no representen una expresión ideológica, digamos, o una preferencia política en los estados, creo que los incentivos, digamos, institucionales que están colocados en la legislación, digamos, hacen muy difícil que un partido nuevo exista o subsista. Digo, prácticamente el hecho de que en todos los estados prohíban a los nuevos partidos coaligarse, implica que prácticamente, digamos, tienen una elección, ¿no? Cuando ya tenían, digamos, alguna sobrevivencia y de pronto pues desaparecen, ¿no? a la siguiente. Entonces les dan el registro y desaparecen en la primera elección, ¿no? Y bueno, creo que los partidos locales, digamos, prácticamente hasta ahora no han jugado un papel importante. Hay pocos importante en las coaliciones electorales. Prácticamente lo que hay, digamos, es como si formaran parte de un partido ya existente, ¿no? Bueno, pues creo que sería todo. Muchas gracias.